la situación es verdad, cómo se va encontrando este tipo de dinámica. Muy bien, vamos a comenzar lo que es la teoría del concepto jurídico. Muy bien, vamos a indicar de una manera precisa la teoría propia del concepto en sí, como nos va marcando, nos va denominando la idea principal de lo que son las propiedades del concepto jurídico. Y vamos a relacionarlo de esta manera, que el concepto es una representación intelectual de un objeto abstracta y universal. De esta definición se resalta que una de las propiedades del concepto es su universalidad, por la cual el concepto se cumple o realiza en varios individuos, y de esta propiedad surge la segunda, su predicabilidad, por la cual el concepto puede predicarse, decirse o atribuirse de cada uno de los individuos en que se cumple. Esto es a manera muy general de lo que es el concepto, más bien dicho, la propiedad en cuanto a lo que es el concepto en sí. La representación intelectual de un objeto abstracta y universal. Entonces ahí tenemos que tener en sí la secuencia de lo que es o cómo lo marcamos y cómo lo tenemos respecto a lo que nosotros queremos entender, precisamente a lo que es esta circunstancia del concepto jurídico en sí. Un ejemplo tangible podríamos especificar, indicar y señalizar que es la representación intelectual de un objeto. El objeto lo vamos a tener como un objeto real. Vamos a derecho civil, los objetos reales. ¿Cuáles son todos los elementos reales o qué es precisamente todo este elemento y esta materia a través de lo cual son los derechos reales? Entonces ahí es donde nosotros vamos entendiendo bajo este tipo de perspectiva y dinámica la conjetura a la cual nosotros queremos buscar, entender y analizar. Entonces ahí, bajo esa dinámica y esa perspectiva en sí, vamos construyendo este tipo de elemento o este tipo de concepto en sí de lo que es el derecho real. La manera principal vamos a entender que los derechos reales son todos aquellos elementos tangibles por los cuales nosotros vamos a poder transar, negociar y hacer algún tipo de denominación propia y cabal. En cuanto a lo que nos corresponde como derecho propio que nosotros tenemos de dicho bien. Esto sería el derecho real, pero también lo vamos a trasladar hacia el plano precisamente el cual nosotros nos vamos a configurar o cómo estamos nosotros directamente relacionados con esto. ¿Cómo es que este derecho real va a inferir en nuestras vidas? ¿Cómo se perfecciona en nuestras vidas en sí? Tomémoslo bajo el claro ejemplo o bajo la misma circunstancia de entender que si en dado caso nosotros tenemos una propiedad, o en este caso nuestra familia tiene una propiedad, pues claramente nosotros podemos llegar a tener o podemos optar a que dicha propiedad sea de nuestro patrimonio a través de todas las figuras transaccionales que pueden existir. Entonces ahí es donde se da esa colusión y esa modificación en cuanto a lo que es un concepto, que es una representación intelectual de un objeto, y la predicabilidad, o sea, en este caso, la atribución de cómo se puede cumplir dicho objeto en un individuo. Muy bien, vamos a hacerlo más concreto. Tenemos el terreno, un derecho real, una propiedad a través de la cual nosotros o nuestra familia tiene y ostenta el derecho sobre ella. Muy bien, pero en este caso esta propiedad le pertenece a mi abuela. Muy bien, por lo tanto, esta propiedad al momento de llevarse a cabo todos los procesos intestados o testamentarios, lo que va a ocurrir va a ser una división de dicho patrimonio y ese patrimonio en sí va a existir o se va a dar de una manera concreta hacia esa trazabilidad de quiénes van a ser los beneficiarios de dicho bien inmueble. Digamos de que nosotros somos hijos únicos y en este caso seríamos nietos únicos, por decirles algo. Entonces, la masa hereditaria será concreta para nosotros que estamos recibiendo dicho bien de una manera inmediata y sin algún tipo de prerrogativas o circunstancias contrarias que alguien se oponga ante el derecho mismo. Pero hagamos esta circunstancia. Nosotros tenemos
6 primos. Aparte de mí, son 6 primos. Entonces, somos 7. 7 nietos que derivan de esta abuela, de la que ostenta la propiedad. Entonces, por lo tanto, existe o se va a dar, si así lo dispone, una división de esta propiedad en 7 bienes, o sea, se da esta modificación propia. Por lo tanto, podemos decir de que el concepto en sí de una finca matriz pasa a ser el elemento a dividir. Por lo tanto, ya están las demás fincas a través de las que se van a crear de la división de la cosa común. Por lo tanto, ahí está, y ahí es donde radica la predicabilidad, esa atribución que va a tener cada sujeto, que en este caso son mis primos y yo, del bien que está sometido al análisis propio. Ahora hago otro ejemplo en sí, que es lo que pasaría como el concepto propio de un bien que está sujeto a eh, elementos intestados. Muy bien, falleció mi abuela, por lo tanto nosotros como nietos estamos ante esa circunstancia de poder eh, captar el bien de una manera propia, porque nuestros padres, o sea, mis padres y mis tíos, no quieren saber nada del bien, sino nosotros los nietos somos los que vamos a iniciar el proceso para la modificación y que el bien sea adjudicado a nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? En esa situación es que de los 6 primos, 7 que somos en total, 3 viven en Estados Unidos, uno falleció, entonces ya solamente hay 4 bajo los cuales estamos en esa suposición de situación. Pero lo que ocurre es de que un primo también se encuentra en una situación económica bastante desfavorable, por lo tanto, lo que busca él es que esa porción de terreno que al final le tocaría, necesita en sí mejor el efectivo que la porción propia del terreno. Entonces, habla con uno de nosotros los primos para vendernos su derecho hereditario. Entonces, por lo tanto, nosotros los primos podemos optar a tener este bien directamente sin que el cuarto primo lo tenga de una manera concreta y presente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya existe una modificación a las voluntades propias de cada elemento. ¿Por qué? Porque cada elemento en este momento, digamos que serían las fincas que a las cuales se va a subdividir, estarían alrededor de 4 fincas sin algún tipo de impedimento o a través de la cual, porque ninguna de las partes se interesó respecto a ella, entonces no muestran el interés propio, como los tres restantes sí mostramos el interés y por lo tanto, ya sea buscamos una negociación a través de la cual nos van a dejar los bienes propiamente establecidos y de una manera sin que exista algún pleito futuro, estos son los elementos a través de los cuales se puede construir este tipo de concepto en sí, cómo se dan. Y aquí hablamos de muchos más conceptos encerrados en este ejemplo que les estoy dando. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de lo que es una compraventa de derechos hereditarios, estamos hablando sobre un proceso intestado, estamos hablando de una finca matriz que va a ser dividida, subdividida en las fincas claramente que se van a llegar a comprometer en ese momento y ya, entonces todo esta esfera abstracta de lo que ocurrió derivado de un bien tangible es precisamente lo que nos da o cómo nace precisamente el concepto jurídico a través de los elementos propios en cuanto a una representación intelectual del mismo y cómo puede venir a atribuirse dicho elemento bajo el precepto que nosotros estamos analizando. El ejemplo civil es, tal y como se los llevé ahorita, como que el más preciso para entender este tipo de información que les estoy dando respecto a las propiedades del concepto en sí. Muy bien. Ahora vamos a lo subsiguiente, a la división. La división del concepto jurídico. Estamos ante él y se divide en A, B y C. Razón de su extensión. B, comprensión. Y C, relaciones entre sí. La división. Estamos ante la razón de su extensión, comprensión y relaciones entre sí. Vamos a ver la primera, por su extensión. Aquí lo vamos a ver como un concepto universal y lo vamos a ver de una manera concreta ahora. Los universales no hay mucho que explicar respecto a ellos, son conceptos
todos los individuos de una especie, género o clase. Los conceptos manifestados con las palabras todos los hombres, la mujer, los árboles son universales a pesar de sus diferencias. Al primero lo antecede el adjetivo cuantitativo, todos. Y el segundo por el artículo que concuerda con el singular de su sustantivo, la. Concuerda con el plural de su sustantivo, los. Lo anterior, debido a que la extensión del concepto no resulta modificada aún por términos o palabras en singular, sin que exista otro concepto que sí la cambie. Vamos a hablarlo en buen castizo, vamos a traducirlo todo lo que dije al buen español. ¿Qué nos dice o qué nos señala este tipo de concepto? Es lo universal, lo concreto y lo general, si lo queremos denominar de esta manera. Estamos ante conceptos jurídicos, entonces, conceptos generales, tal y como lo trae a colación precisamente esta lámina, es todos los hombres, la mujer, los árboles. Ahora modifiquemos hacia hacia las ideas per se jurídicas, sería los trabajadores, los menores de edad, los incapaces. Ahí estamos hablando directamente de los elementos más universales, porque no solamente en el idioma castellano, sino en la cultura general jurídica, vamos a entender y lo van a entender en Alemania, lo van a entender en Japón, que son realidades jurídicas diferentes. ¿Qué es precisamente un incapaz? ¿Qué es una persona individual? ¿Qué es una persona jurídica? ¿Sí? ¿Qué es un trabajador y qué es un patrono? Porque son conceptos universales a través de los cuales se construye el derecho en sí. Recordemos que nuestra rama o nuestro nacimiento está en el derecho romano, pero también el derecho anglosajón tiene parte de su estudio bajo los preceptos romanos. Entonces nosotros podemos hablar precisamente de derechos reales, del principio o del concepto de la adopción, el concepto de la familia. Son estas esferas singulares que se van caracterizando bajo los preceptos más universales del derecho a estudiar. Algo sencillo si lo queremos ver para entender respecto a esta, que por su extensión es universal, todos los preceptos que nos dice el salario respecto a los convenios de la OIT. Los convenios de la OIT tienen este marco normativo a través del cual deben ser captados desde su universalidad. Entiéndase que si Estados Unidos lo aceptara, pues obviamente también lo tienen ellos por aceptados y dichos de que entenderse por salario, como todas las realidades jurídicas diversas que existen en el mundo, ¿sí? Todos entendemos que es salario, porque hay un concepto muy generalizado, si lo queremos ver así, de lo que es o lo que debe de entenderse el salario per se. Entonces, ante esa realidad y ante esa dinámica, podemos establecer que todos vamos a entender qué es salario. Todos vamos a definir de una manera concreta lo que debe entenderse por salario, tanto en ahora que estamos tan afamados con Irán, tanto en la realidad jurídica de Irán, como en la realidad jurídica española, como en la realidad jurídica tailandesa. Entonces, ahí vamos a entender esa singularidad de este concepto propio que se marca de una manera muy universal. Muy bien. Ahora bien, los conceptos universales, ¿sí? Se clasifican en. Tenemos que tener el entendido de que también existe una subclasificación a dichos conceptos universales. Y están los unívocos y los análogos, ¿sí? ¿Qué trata o sobre qué versan los unívocos? El concepto universal se predica o atribuye de modo idéntico a varios conceptos sujetos. Por ejemplo, el concepto aludido con las palabras animal y racional se dice de modo idéntico a los conceptos expresados con los vocablos león, leopardo, ballena, porque tienen la misma naturaleza, ¿sí? Vamos a entenderlo. Unívocos es el concepto universal que se predica o atribuye de modo idéntico a varios conceptos sujetos, ¿sí? Aquí vamos a tomar una realidad jurídica en sí, unívocos, bajo un concepto universal unívoco.
traído a la realidad jurídica guatemalteca. ¿Qué sería? Que vamos a decir que todos los, en este caso, los abogados son letrados, por decirles una situación. Abogados son letrados. ¿Qué es lo que abarca este tipo de idea en sí? Es que todos los que estamos estudiando para ser abogados tenemos cierta expertise en cuanto al manejo y conocimiento de casos en particular. Eso es lo que significa ser un letrado. Entonces, por lo tanto, un concepto universal unívoco podría entenderse bajo esta misma singularidad, ¿sí? Que hablando de una manera concreta, de una manera idéntica, vamos a decir que todos los abogados somos al final letrados. Entonces ahí nosotros vamos a hacer esta referencia en cuanto a el concepto universal que se atribuye de modo idéntico a varios conceptos sujetos. ¿Por qué? Porque en este ejemplo que les di, todos los que somos o nos denominamos abogados entramos en este tipo de dinámica, ¿sí? O todos, o si lo queremos ver así, otro tipo de ejemplo es que algo que se atribuye de modo idéntico hacia varios conceptos sujetos es que todos, o en este caso los notarios, somos escribanos, ¿sí? Entonces, un notario escribano, un notario en sí, ¿qué es lo que hace? Pues le da forma a la voluntad de las partes y precisamente a través de qué? A través de la escritura, a través de venir y enlazar de una manera concreta y correcta lo que las partes quieren traducir y hacer dentro de la esfera jurídica y que obviamente necesitan que nazca de una vía hacia una vía legal. Entonces podríamos decir de esta manera también, ¿verdad? Que todos los notarios somos escribanos. Ahí precisamente vamos bajo esa misma dinámica de entender que este concepto universal se atribuye de modo idéntico a varios conceptos sujetos, porque en este caso todos somos abogados y aquí en Guatemala todos somos notarios, ¿sí? En muchas realidades jurídicas latinoamericanas está esa separación. O son abogados o son notarios, ¿sí? En cambio, aquí en Guatemala subsiste esto, de que somos abogados y notarios. Entonces ahí es donde podemos tomar este ejemplo universal unívoco al cual les hacía referencia en sí. Ahora vamos a ver la otra clasificación de los conceptos universales, que son los análogos, ¿sí? Y aquí se da una situación en la que el concepto universal se atribuye de un modo que no es totalmente idéntico ni diferente, sino análogo. Recordemos que la analogía está prohibida en el Código Penal, pero es para traerle esta explicación de manera teórica de lo que debe entenderse bajo los preceptos de analizar lo que es la lógica jurídica. Análogo, nuevamente. El concepto universal se atribuye de un modo que no es totalmente idéntico ni diferente, sino análogo. El concepto significado con la expresión saludable se predica de un modo análogo a los conceptos de hombre, comida, hábito. Si nosotros queremos hacer esa construcción análoga de lo que se deberá entender por saludable, nosotros vamos a hablar de comida, porque esos son los elementos propios y particulares que podríamos entender respecto a lo que es la construcción del concepto saludable. Porque no se dice de una forma totalmente diferente ni idéntica. Entonces ahí es donde está esta relación propia. Un ejemplo análogo de lo que nosotros podemos ver y entender, como les digo, en el derecho penal tenemos prohibida este tipo de figura porque no podemos venir y utilizar los elementos de una figura para venir y encasillar precisamente el hecho delictivo bajo esta misma circunstancia que nos dice el Código Penal. Entonces ahí tenemos esa prohibición propia de utilizar la analogía en sí, pero utilicemos analogías donde realmente podemos entender y saber qué es en sí. Vámonos al artículo 18 del Código de Trabajo, que nos dice cómo es precisamente o cómo debería de entenderse el trabajo en sí.
El trabajo es aquella relación a través del cual existe el patrono y el trabajador, en donde se da todos los elementos de una remuneración, un tiempo indeterminado, una dirección inmediata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es como nosotros vamos a entender precisamente que se da todo este contexto, cómo se construye este contexto en sí, y lo vamos a ver de esa manera, ¿sí? Esta circunstancia análoga. Si nosotros nos dicen, si a nosotros nos establece, mire, fíjese y le comento, licenciado, licenciada, que yo me he desempeñado en un puesto desde hace mucho tiempo, tengo un jefe, tengo un horario, me pagan mensualmente, quincenal o mensualmente, me reconocen vacaciones. O sea, ustedes les están contando todo lo que tiene que entenderse como trabajo, una relación de trabajo. No precisamente la persona que les está diciendo, mire, yo sé que estoy trabajando, yo sé que tengo un trabajo. No, 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 porque muchas veces ocurre eso. Permítame un segundo, por favor. Licenciado.
Ay, perdonen ustedes, pero sí, tuve que atender una situación de emergencia. Nuevamente me disculpo, entonces vamos retomando la idea propia en cuanto a lo que es el análogo, ¿sí? Artículo 18 del Código de Trabajo que nos hace referencia a que el cliente nos dice, nos menciona y nos establece qué es lo que quiere o cómo está definido directamente en la empresa en donde está laborando, pero nunca nos dijo que es trabajo. Entonces nosotros, por obvias razones, por el contexto propio que conocemos nosotros del derecho, vamos a conocer que es una circunstancia laboral. Por lo tanto, estamos ante esa figura propia. Entonces ahí es como nosotros vamos creando así, dinamizando precisamente lo que nosotros queremos entender en sí. Ahora bien, vamos, y recordemos, estamos ante su extensión. Primero estamos en universales. Ahora vamos a pasar a particulares y especies singulares. ¿Qué es particular? Son los conceptos que expresan a muchos o varios individuos de una especie, género o clase. Por ejemplo, de manera indeterminada, los conceptos referidos con las palabras algún hombre, varios vehículos, algunas mujeres, y de modo determinado el concepto expresado con los términos estos animales. Muy bien, vamos a agarrarlo bajo esta misma circunstancia, particulares. Vamos haciendo referencia. Todos conocemos precisamente la figura de lo que es un trabajador, y trabajador es toda aquella persona que está bajo una dependencia continuada. Pero se recordarán ustedes de que existen, como si lo queremos ver así, una división propia interna dentro de los mismos trabajadores. Y dentro de estos está a quien se le denomina precisamente como el representante del patrono, que son todas aquellas personas que tienen algún elemento de dirección para saberse y entenderse bajo esa misma prerrogativa. ¿Qué es lo que se sabe y qué es lo que entendemos? Es que este tipo de personas, si bien son trabajadores, pero van o buscan en sí la defensa propia de los intereses del mismo patrono. Entonces aquí estamos ante elementos particulares, porque expresan a muchos o varios individuos de una especie, ¿sí? Todos aquellos representantes del patrono, vamos a mencionar directores, jefes, coordinadores, todo ese tipo de personas que tienen esta circunstancia de vínculo un tanto más cercano al patrono, se les entiende o se les dice que es una persona de confianza, o sea, alguien que va a representar los intereses del patrono. Y si lo queremos ver de una manera más extensiva, una manera un tanto más específica, vamos a relacionarnos bajo este tipo de perspectiva, a través de la cual, que nos dice que un principio básico en la figura o en la institución, concepto también, ¿verdad? Que se denomina como sindicatos. Este sindicato lo que busca es la defensa de los trabajadores ante los vejámenes o para tratar de buscar algún tipo de prerrogativa hacia los trabajadores en sí. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Que los eh, representantes del patrono, todas aquellas personas que están muy apegados al patrono, tienen esa limitación de pertenecer a dichos sindicatos. ¿Por qué? Porque en teoría lo que se busca es que el sindicato esté conformado por aquellos trabajadores que tienen cierta reclamación hacia el patrono. Y si se llega a meter a estos sindicatos los representantes mismos del patrono, significa que está viciado directamente esta confabulación de trabajadores. ¿Por qué? Porque ya no estarían directamente o una manera libre, si lo queremos ver así y entender así, para poder solventar sus situaciones, para hablar de una manera más fluida de las ideas propias que los beneficiarán a ellos precisamente de la lucha que estén haciendo. Entonces ahí vamos a entender esta figura de los elementos particulares, del concepto particular al cual nos estamos acercando. Y ahora bien, vamos hacia los singulares. Singulares son los conceptos que se refieren a un individuo o ser, los conceptos indicados con las expresiones Aristóteles, esta mesa, el carro de Javier. Estamos ante ideas generales, ¿verdad? Transformémoslo bajo ideas jurídicas en sí. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora movámonos directamente a lo que es el plano electoral, todo lo que es el derecho electoral en sí.
sabemos precisamente de que todas aquellas personas que quieren aspirar a un cargo público, pues deben presentar una candidatura, tienen que hacer todo ese tipo de lucha, en el buen sentido de la palabra, para poder acceder a lo que están buscando en sí. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se da este tipo de situación propia? Lo que ocurre es en sí es que se da este tipo de contienda en la primera vuelta. Sabemos de que nunca se va a llegar a un más del 50% de los votos hacia una persona, entonces por lo tanto va a haber una segunda vuelta. En esta situación, ¿qué es lo que da o qué es lo que se lleva a cabo? La idea de que existieron muchos partidos políticos o muchos grupos gremiales que estuvieron en contienda. Y ya solamente en la segunda vuelta van a llegar dos, el grupo A y el grupo B. En esta situación va a salir obviamente un ganador. De ese ganador va a estar representado por una persona. Pensemos en el presidente de la República de Guatemala o pensemos directamente en los representantes tal y como estamos actualmente en todo el proceso de comisiones de postulación, lo que ocurrió en el Colegio de Abogados con la designación de los magistrados, tanto titular y suplente, para la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues lo que se dio en ese sentido fue de que una licenciada fue la denominada o la ganadora, si lo queremos ver así, para ser la titular de la Corte de Constitucionalidad. Por lo tanto, ahí estamos ante un hecho singular, ¿sí? Porque estamos, y si lo queremos ver bajo la palabra que es la representante, o sea, licenciada Astrid Lemus, es la representante del Colegio de Abogados ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, así podríamos entenderlo bajo esta circunstancia singular en sí. Y si lo miramos al plano electoral político, será que el presidente de la República es Bernardo Arévalo. Entonces, por lo tanto, ahí se da esta situación de poder llevar a cabo y entender cuáles son los elementos singulares bajo el derecho electoral. Como les digo, esto todo es bajo el derecho electoral, tanto a nivel nacional como el gremial, que acabamos de ver con el ejemplo propio de las comisiones de postulación, o bueno, que en este caso sería la designación por parte del Colegio de Abogados en sí. Ahí tenemos esos elementos bajo lo cual nosotros vamos construyendo la idea. Ahora bien, pasemos también, como les había comentado, ¿verdad? ¿Cuál es la otra división en sí? Por su comprensión, ¿sí? Y por su comprensión vamos a tener que son los simples y los compuestos. Simples. El autor Ibarri Campomanes determina que son simples los conceptos que expresan una sola esencia. Un ejemplo de concepto simple por su comprensión es el referido por el vocablo hombre, todo elemento general del pensamiento, a pesar que contiene varias notas, los conceptos declarados con los términos substancia, cuerpo animado, sensitivo, animal y racional, todas y cada una de ellas constituyen una esencia, la representada por el concepto de hombre. Por su parte, otro autor que se llama Mario Moro establece que son simples los términos que comprenden una sola propiedad. Muy bien, comprensión simple, las ideas más básicas, las instituciones más torales hacia las cuales nosotros vamos a ver que se desprende todo el estudio del derecho, ¿sí? Ideas primarias y básicas, familia, matrimonio, separación, divorcio, parentesco, domicilio. Todo esto son de una comprensión simple. ¿Por qué? Porque precisamente son las ideas fundacionales a través de las cuales nosotros vamos a crear las esferas del derecho, en este caso el derecho civil, voto, sufragio, proceso electoral. Todo esto son elementos propios del derecho electoral en sí, cómo se construye bajo este tipo de dinámica en sí. Sujeto activo, sujeto pasivo, son elementos que constituyen sí o sí lo que es el derecho penal. Y así vamos entendiendo esa comprensión simple. Pero para llegar a saber qué es algo simple, tenemos claramente que estudiar el mismo. Eso es por su comprensión simple. Yo creo que no hay mucho que estirar este tipo de explicación porque es literalmente lo más simple que se puede venir y entender y saber. Ahora bien, compuestos. De igual manera, el autor Ibarra Campomanes
nos dice que son compuestos los conceptos que comprenden varias esencias. El concepto aludido con las palabras hombre blanco. Ahí ya estamos haciendo igual, generalidades, pero un tanto más específicas, ¿verdad? En dicho concepto, el concepto significado con la expresión hombre representa una esencia y el concepto con el término blanco la otra, no obstante que cada uno contiene varias propiedades. El autor Mario Moro nos dice que son compuestos aquellos términos que comprenden varias propiedades. Vamos a trasladarlo a la idea jurídica en sí, ideas compuestas bajo las que nosotros vamos creando este tipo de dinamismo, ¿sí? Y nos vamos a trasladar a una esfera del derecho civil y el derecho mercantil que se denomina contratos, ¿sí? ¿Cuáles son los contratos y los contratos indeterminados, los contratos nominativos y los contratos que no son nominativos en sí? ¿Y cuáles son los incoterms que se llama, ¿verdad? Que son todo este tipo de situaciones jurídicas contractuales que se hacen de nivel internacional de una manera mercantil. Ah, muy bien. Vamos. Muy bien. Disculpe, pero me está hablando mi Ya hija. lo están apurando, licenciado tan lindo. Disculpen ustedes, pero sí. Son situaciones de compartir en la casa. Ustedes entenderán más que yo. Muy bien. Y apurémonos entonces, diría mi hija. Avancemos. ¿Qué es lo que pasa? Estos elementos compuestos es lo que nos dice o cómo se relaciona el derecho en sí, porque no podemos hablar de una manera aislada de matrimonio, si lo queremos ver así desde el tópico más elemental. E igual pasa desde la idea mercantil que le venía diciendo, que son todas estas relaciones o bajo los términos comerciales modernos que se van a llevar a cabo todos estos procesos, porque ya no solamente es la compraventa y el arrendamiento, ni el leasing, digamos así, ya no son solamente esas figuras las que existen, sino la más simple de explicar es la que se denomina el joint venture, ¿verdad? Unidos en la aventura, que se denomina de esa manera, que es precisamente saber de que dos sociedades que conocen el know-how del negocio se unen precisamente para que cada una de las partes colabore precisamente en la construcción de una sociedad a través de la inversión de capitales, a través de la inversión de conocimientos para poder desarrollar una idea de negocio que va a ser rentable únicamente, o esta sería la condición del contrato, que será rentable o en este caso será divisible hasta que el negocio tenga un balotaje bastante importante y produzca los réditos que en el final las dos partes así lo consideren. Aquí ya no estamos hablando de individuos, ya no estamos hablando de Juan y Pedro se juntan para levantar un negocio, no, sino estamos hablando de Sociedad Anónima 1, Sociedad Anónima 2, que invierten o tienen el conocimiento propio para llevar a cabo todo este proceso. Ahora vamos a ver el ejemplo propio de una idea compuesta, ¿sí? De lo que se conoce a nivel internacional. Nosotros conocemos y utilizamos lo que son las inteligencias artificiales, todo lo que es la IA. La IA no es precisamente de que solamente la tenga ChatGPT, o la tiene Gemini, o la tiene todo el círculo de Samsung, bueno, que Samsung utiliza Google también, todo lo que tiene Apple. Está, por mencionarles algunos, ¿verdad? No solamente es ellos, que llevaron a cabo este proceso propio. No, sino para llevar a cabo el desarrollo de este tipo de tecnologías, tuvieron que llevar a cabo la unión dentro de las capacidades propias de cada uno de las sociedades o de las empresas que tienen cierto conocimiento. Uno que es recolección de datos, otro que es el analytics, todo lo que es el área de análisis de los datos, otro es de la construcción de los algoritmos, y otro precisamente es el desarrollo de la plataforma en sí. Entonces, toda esta confabulación es lo que a nivel comercial, ustedes lo van a ver en derecho comercial, en derecho mercantil, bueno, mercantil se sigue llamando aquí en Guatemala, ¿verdad? Cuando es comercial. Lo van a ver al momento de encontrarse con este tipo de incoterms, a través de conocer todo este tipo de conceptos propios que van a generar nuevas ideas de la esfera contractual. Entonces,
me fui por ese lado de lo comercial para entender precisamente cuáles son la comprensión compuesta, de la que nos denomina precisamente tanto Ibarra Campomanes como Mario Moro en cuanto a la estructura del pensamiento de la comprensión compuesta, ¿sí? Quiero decirles nuevamente que bajo este tipo de tópicos me voy a relacionar en sí bajo la estructura de negociación, contratación a nivel comercial, pero desde el índole internacional. Entonces ahí es como se da esta modificación y ampliación de la terminología a través de la cual nosotros estamos actuando en sí. Muy bien, ahora por sus relaciones, ¿sí? Tenemos relación idéntico, subordinado. De ahí vamos a ver una esfera cruzada y conceptos que se excluyen mutuamente, pero eso es después, en la siguiente lámina. Por sus relaciones, idéntico, subordinado, coordinados de esfera cruzada y que se excluyen mutuamente. Idénticos, son conceptos que significan lo mismo. El concepto referido a la palabra hombre significa que el concepto alude a expresiones animal racional, el concepto del pentágono significa polígono en 5 lados. Entonces, elementos idénticos. Dentro de la estructura jurídica guatemalteca podemos ver, establecer, y es que es obligaciones del Estado, artículo 2 constitucional, y nos recita una cantidad de obligaciones que tiene el Estado para cumplir, y si nos vamos desfasando o bien si vamos despedazando, si queremos utilizar esta palabra, cada precepto que marca el artículo en sí, cada principio, cada garantía. Si nosotros decimos salud, pensamos inmediatamente, esta es una obligación del Estado. Seguridad, obligación del Estado. Vida, seguridad del Estado. Entonces ahí es como nosotros vamos tomando este tipo de elementos a través de los cuales vamos a construir este hecho. También si les dicen, mire, yo soy una persona que recibo mensualmente una cantidad de dinero por la labor que desempeño en un lugar. O sea, ahí me están dando todo el concepto, tal y como les decía anteriormente, de lo que es un trabajo. Mire, yo también hago esta circunstancia, entonces me están dando la idea propia de lo que es un trabajador. Entonces ahí tenemos, no hay mucho para perdernos respecto a conocer cómo nos dan la idea desmenuzada y nosotros la vamos a conjugar o la vamos a unir para que tener estas ideas propias a través de la cual nosotros vamos a entender lo que son los preceptos en sí. Mire, fíjese lo que ocurrió es que en un accidente una persona se lastimó la mano, pero solamente se la lastimó, no hubo necesidad de intervención quirúrgica, no estuvo suspendido un par de días, está con medicamento, etcétera. Entonces estamos hablando de lesiones leves, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros ya vamos creando este tipo de clics con las figuras jurídicas que nosotros conocemos. Entonces, conforme ustedes van avanzando, van haciendo más clic directamente en cuanto a sus pensamientos de relaciones de manera idéntica bajo lo que les cuentan y cómo se estructura jurídicamente en los códigos diversos que existen en el país. Muy bien, ahora subordinados, por sus relaciones subordinados. Aquí empiezan las complejidades propias de lo que es o lo que se refiere en sí la lógica para pensar. En la relación entre conceptos, uno está contenido en la extensión del otro. Por ejemplo, el concepto representado en el vocablo hombre está contenido en la extensión del concepto indicado en la palabra animal, o el concepto número par en la extensión del concepto número, ¿sí? Subordinados. Las ideas propias o lo que está contenido en la extensión del otro, ¿sí? Si lo queremos entender bajo este tipo de idea figurativa, ¿sí? Uno va a absorber al otro, ¿sí? Subordinados, es de que uno va a pertenecer sí o sí al otro y siempre el otro va a ser un superior. Entonces, esa idea, si lo queremos ver como estructura del ejército o si lo queremos ver como equipos de trabajo, o si lo queremos ver como en el fútbol, hay ideas subordinadas, ¿sí? Esa subordinación es lo que al final engloba precisamente
la idea a través de la cual nosotros nos estamos aparejando e indicando. Para entender este tipo de preceptos, me voy precisamente a lo que nos dice el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 116. Y lo que nos dice ahí es el planteamiento de las excepciones, ¿sí? Ahí tenemos precisamente una serie marcada de excepciones, una cantidad de excepciones que nosotros podemos interponer. Estas excepciones se van a dividir en previas y perentorias, ¿sí? Entonces, lo que buscan es depurar el proceso de manera general. Pero, ¿a qué quiero llegar? Que precisamente cuando nosotros hablamos de litispendencia, cosa juzgada, falta de personalidad, falta de personería, por darles unas ideas propias de la, todos estos conceptos de la subordinación, o más bien dicho, de lo que es las excepciones, nosotros estamos hablando sí o sí de las excepciones de manera general, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a marcar este tipo de concepto. Si hablamos de excepciones, inmediatamente nos tenemos que ir precisamente a lo que nos dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Obviamente en el derecho civil, ¿verdad? Lo derecho penal es otra circunstancia y es otro cuento. De igual manera, vamos a entender o saber lo que es, y me voy al artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, qué es lo que tiene que tener un escrito inicial, el escrito inicial, o sea, qué es lo que tiene que tener contener en sí. Lo que debe de contener es lo principal, lo primordial, lo esencial para poder o para que camine, si lo queremos utilizar este verbo, de una buena manera la demanda que estoy interponiendo. Entonces ahí son esos elementos subordinados. ¿Por qué? Porque si queremos hablar de la idea de lo que es una primera demanda, un primer escrito, tenemos que completar los requisitos. Si queremos hablar de excepciones, menciono una excepción que claramente está dentro de lo que me delimita. Si me pongo más exquisito para hablar lo que son las excepciones, pues vamos a hacer la división propia de cuándo son perentorias y cuándo son previas. Entonces ahí ya vamos a ver una división constante de qué es una y qué es la otra. Y para eso sería, en este caso, hablar del siguiente punto, lo que son por sus relaciones y que son coordinados. En relación entre conceptos, hay unos cuyas extensiones están igualmente contenidas a un mismo nivel o un concepto con mayor extensión. El concepto expresado con los vocablos número par, el concepto declarado con las palabras número impar, son conceptos coordinados y están contenidos en el concepto representado con el término número. O el concepto de animal racional y el concepto de animal irracional son conceptos coordinados y están contenidos en el concepto de animal. Muy bien. Vamos a hablar y para entender este tipo de situación de por sus relaciones coordinadas, nos vamos a viajar un poco más, vamos a apretar un poquito más la tuerca y vamos a viajar precisamente a el tema que regularmente estoy tocando con ustedes, el cual es de la casación civil, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos dos elementos propios. La casación civil se habilita por dos motivos, ¿sí? ¿Y cuáles son estos motivos? Entonces ahí está la relación coordinada. Para que exista una casa, para que nosotros aleguemos una casación civil, van a existir dos motivos. Entonces, esos dos motivos son los coordinados. Un motivo va a ser de forma y otro motivo va a ser de fondo. Cuando hablamos motivos de forma, ya estamos ante circunstancias subordinadas. Igual, elementos de fondo ya estamos bajo circunstancias subordinadas. Pero para hablar de manera coordinada, vamos a establecer que la casación, para que nosotros podamos habilitarla, la podemos hacer en dos momentos. Puede ser o forma o puede ser fondo. Ahí es donde está la circunstancia coordinada. No quiero ahondar más, solamente tener el ejemplo propio para saber y para entender cuál es la dinámica propia a través de la cual nos estamos ajustando en sus relaciones del concepto jurídico en sí. Muy bien, ahora vamos de esfera cruzada.
y conceptos que se excluyen mutuamente. De esfera cruzada, comienzo con este. En la relación conceptual, las extensiones de los mismos se incluyen parcialmente. Por ejemplo, el concepto manifestado con la palabra justo y el concepto expresado con la palabra hombre son conceptos cuyas extensiones se comprenden parcialmente, porque algún hombre es justo. Estamos ante la premisa propia de igual de conocer elementos generales. Nuevamente repito, en relación conceptual, las excepciones de los mismos se incluyen parcialmente, ¿sí? Y vamos a hablar de algún tópico del derecho al cual nosotros nos estamos acercando. Y me voy a ir, ahorita voy a viajar a otro punto del derecho de lo que es y que en su momento ustedes van a conocer como el derecho notariado, ¿sí? Y vamos a hacer una relación dentro del derecho notariado. Y bueno, el derecho civil en sí, existe lo que es un contrato que se denomina mandato. El mandato significa que, pues como su nombre lo especifica y lo indica, una persona, que en este caso denominado mandante, va a darle facultades a un mandatario para que ejercite y haga cualquier tipo de situación X, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cómo vamos a construir este tipo de definición de lo que es esfera cruzada? Es la extensión de lo mismo se incluyen parcialmente. Dentro de los mandatos existen tres. Está el general, el especial y el judicial. Dentro de este tipo de circunstancias, el general es el más grande, es el que abarca todo. Con su nombre lo indica, todo, ¿verdad? Esa circunstancia propia de saber lo que es todo. Muy bien. Y tenemos el especial, que el especial está para circunstancia determinada, para causal determinada se le denomina técnicamente. Esta causal determinada va a ser lo siguiente, y aquí va el ejemplo en sí, que este mandato o este poder especial con representación se va a ejercitar para que algún padre de familia acuda a migración para que lleve el trámite de solicitar el pasaporte del menor de edad. Muy bien. Y también para que realice las gestiones en las embajadas para solicitar, ya sea la embajada gringa o la embajada mexicana, y solicitar las visas respectivas o la canadiense. Entonces va a solicitar dichas visas. Pero lo que ocurre es que en este documento también se les ocurrió venir y decir, bueno, no solamente para la circunstancia migratoria, sino también para circunstancias del colegio del menor. ¿Por qué? Porque precisamente también tiene que ver con la esfera del colegio del menor. Y pongámosle salud. Muy bien. Entonces, si ya se dieron cuenta, son tres elementos diferentes. Tenemos los elementos de migración, los elementos de educación y los elementos de salud. Colegio así, educación, salud y migración. Cuando se hacen este tipo de documentos, lo que pasa es de que se amplía demasiado. ¿Por qué? Porque el especial tendría que ser para causal determinado. O es migración, o es educación, o es salud. No puede ser de manera conjunta, no es conjuntivo, sino es disyuntivo. Entonces aquí es donde nace la esfera cruzada, ¿sí? Porque cuando se hacen este tipo de documentos, de esa manera, tal y como se los narré, está errado, es malo. ¿Por qué? Porque no se puede llevar a cabo un documento bajo este tipo de circunstancia que están tratando de crear, sino tienen que hacerlo precisamente buscando esa parcialidad, buscando ese tipo de limitación, que no sea algo general, tal y como se dice, sino únicamente centrado en tal elemento. Es por ello de que aquí cabe el ejemplo de esfera cruzada. En relación conceptual, la excepción de los mismos se incluye parcialmente. ¿Sí? Estamos ante un contrato de mandato especial que va a abarcar únicamente los elementos de migración.
no puede abarcar más elementos, no puede abarcar dichas circunstancias. Si ustedes en su futuro les llegan a decir, mire, licenciado, licenciada, lo que necesito es de que usted me haga un documento, una carta poder, tal y como le dice el común de la gente. Necesito que usted me haga una carta poder en el que autorice a mi cónyuge para que vaya a hacer gestiones del menor de edad en migración y también que vaya a circunstancias de colegio y que haya circunstancias de hospitalización. Entonces ustedes se van a recordar que eso no es posible hacerlo de manera conjunta, sino se tiene que hacer de manera separada, porque de lo contrario están ante la extensión de esfera cruzada. Por lo tanto, esa limitación les caería ante todo este tipo de dinamismo negativo. Muy bien. Ahora vamos bajo el concepto que se excluyen mutuamente. Entre los conceptos, sus extensiones no se cruzan. Abarcan comprenden o contienen, por ejemplo, entre los conceptos significados con el vocablo número par, número impar, sus extensiones no se incluyen. En este ejemplo, en particular, los conceptos son también coordinados porque están comprendidas de extensión número. Muy bien. Aquí vamos a hablar precisamente de conceptos que se excluyen mutuamente. Y me voy a volver a saltar precisamente lo que nos dice la casación civil en el Código Procesal Civil y Mercantil, cuando estamos alegando precisamente un motivo de fondo y estamos diciendo que existe una violación por inaplicación y estamos hablando de una interpretación errónea. Nosotros mismos estamos diciendo que la sala o en este caso el juzgado no aplicó una norma, la norma 18, por decirles, del Código Tributario, por decirles un ejemplo. Yo estoy diciendo, mire, usted no utilizó el código 18 del Código Tributario cuando tenía que haberlo utilizado para resolver. Y un párrafo subsiguiente y en el párrafo diferente le estoy diciendo también, pero usted, juzgador, interpretó erróneamente el artículo 18 del Código Tributario. Entonces ahí estoy precisamente con conceptos que se excluyen mutuamente, porque estoy diciendo en un momento, usted, juzgador, no utilizó el artículo 18 y tenía que utilizarlo. Y en el párrafo siguiente estoy diciendo, usted, juzgador, interpretó erróneamente el artículo 18. Entonces ahí estoy en una circunstancia en donde estos conceptos se están excluyendo mutuamente porque no se puede, o como se diría técnicamente, no podemos alegar una misma norma que fue interpretada erróneamente y no aplicada en el caso concreto. Entonces, esto no pueden hacer a la vía jurídica. Entonces, esto automáticamente se saca de la esfera y el estudio jurídico en sí. ¿Alguna pregunta o duda que tengan, por favor? ¿Todo claro o nada? Nick, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, disculpe, ¿podría volver a dar una breve explicación respecto al concepto de esferas cruzadas? Disculpe. Sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Si esfera cruzada, Gracias. sí, enfatizo. En la redacción conceptual, las excepciones de los mismos se incluyen parcialmente. ¿Sí? Aquí voy a referirme al mismo ejemplo que estaba hablando. Bueno, el ejemplo nos dice lo siguiente, que existe el contrato que se llama mandato y el mandato se divide en tres, el general, el especial y el judicial. Pero en el especial, voy a agarrar el segundo, el mandato especial, es únicamente para causal determinado, o sea, ese contrato lo van a hacer para una circunstancia en específico, que en esta circunstancia en específico sería una migración, que va a tramitar los pasaportes y visas del menor de edad. Pero se les ocurrió, también dijeron, bueno, metamos salud y metamos educación. Cuando hacen eso, precisamente ahí no pueden hacer la vía jurídica dicho documento, porque salió de una circunstancia muy particular, de algo que se necesitaba hacer de una manera singular. Y por lo tanto,
metieron más elementos, metieron otros 2 elementos que no tienen nada que ver dentro de esta misma circunstancia. Si querían meter elementos de educación, salud, migración y otros elementos, tendrían que haber utilizado un mandato general. ¿Por qué? Porque se abarca todo. No tenían que haber utilizado algo que solamente es muy particular, que es un mandato especial. Entonces ahí es donde radica precisamente este elemento, porque se van a incluir parcialmente ciertos elementos a través de los cuales se busca desarrollar el concepto en sí. Ahí es como se establece este tipo de dinámicas en sí en cuanto a la esfera cruzada. El ejemplo que nos dice aquí la lámina es que con la palabra justo y la palabra hombre, que se dice que parcialmente porque hay algún hombre que es justo, ¿verdad? Entonces, ahí como que es el elemento más general que podemos tocar, pero llevando la esfera jurídica, que es lo que tenemos que hacer, traducirlo bajo este tipo de información propia. ¿Estamos? Sí, gracias, Lick. Muy amable. Muy bien. Muy Ay, bien. licenciado, disculpe Sí. yo. ¿Nos podría dar otro ejemplo o quizá tal vez el mismo que dio hace un momento, pero yo no capté muy bien la parte de conceptos que se excluyen mutuamente? Ok, muy bien. Sí, Gracias. voy a utilizar la misma referencia, ¿sí? Estamos ante la casación civil, motivo de fondo, ¿sí? Estamos ante esas 622, si no estoy mal, del Código Procesal Civil Mercantil. Y nosotros en nuestro alegato vamos a decirle a quien va a conocer, mire, yo estoy alegando esto porque yo considero, que el juez al momento de resolver no aplicó el 18 del Código Tributario. Este es un ejemplo. El 18 del Código Tributario, cuando sí tenía que haberlo aplicado. Entonces lo dejó aplicar, entonces lo dejó fuera de su análisis. Muy bien, entonces al momento de dejarlo fuera de su análisis, no hizo el análisis, no se pronunció respecto a ese artículo. Pero en otro párrafo del mismo escrito estoy diciendo, mire, señor juez, por lo tanto yo considero que al momento de emitirse la resolución, aplicaron el 18 del Código Tributario y lo interpretaron mal. Entonces, yo considero que eso no tenía que haber ocurrido. Entonces, estamos ante circunstancias que se excluyen, ¿sí? Porque por algún momento estoy diciendo, mire, en la resolución no aplicaron el artículo que tenían que aplicar el 18, y por otro lado estoy diciendo, mire, sí aplicaron el 18 y lo interpretaron mal, porque en este caso no le dieron el sentido correcto a la norma en sí. Aquí estamos ante esa misma circunstancia de conceptos que se excluyen mutuamente, porque técnicamente diríamos, no podemos enunciar o denunciar una norma de aplicado indebidamente, no, perdón, de inaplicado con interpretado erróneamente. Como le digo, eso ya es el concepto jurídico y muy alto pensamiento para entender este tipo de relación. Pero me quedo bajo la circunstancia mínima, que es el hecho de decir que no podemos decir que una norma no fue aplicada y a la vez estamos diciendo que interpretaron erróneamente dicha norma. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿usted me está diciendo que no la aplicaron o que la interpretaron erróneamente? Defina qué es lo que quiere. Eso sería como que más el tecnicismo a lo que estamos viendo actualmente como lógica jurídica. ¿Estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, la lámina la van a tener. Como ya tenemos muy corto tiempo para avanzar en la temática, entonces de igual manera van a tener material de apoyo a través del cual ustedes tienen que leer. Se los voy a subir precisamente aquí a la plataforma de Classroom, ¿sí? Para que lo tengan presente para la evaluación que ya también ya está muy próxima. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Por favor, atentos porque también
se les va a asignar tareas para que hagan zona, ¿sí? Lamentablemente ya vamos a entrar en receso de la Semana de Dolores, etcétera, sabemos lo que significa, viene Semana Santa y necesito que ustedes sumen, si no el examen les va a valer 40 puntos, entonces tampoco es el chiste, ¿verdad? Para que sumen sus puntos y así tener un mejor contexto desde la zona que ustedes estén creando. Entonces, se le van a dejar trabajos, se le van a dejar material y las láminas más las clases respectivas. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Muy bien, entonces nos miramos el lunes, creo yo, ¿sí? Porque el lunes tengo clase. Sí. Estamos entonces. Se cuidan, un abrazo, feliz noche. Gracias, Feliz buenas noche. noches. Buenas noches. Si ven en la antigua el domingo, nos miramos el domingo en la antigua. Listo. Adiós.